Cabildeo presenta Lucha Libre, un programa para el ejercicio de la libertad de expresión. Bienvenidos. Esto es lucha libre, es lucha porque confrontamos poderes y libre porque tenemos un pensamiento libre. Es un honor para mí estar contigo, Gonzalo, en este programa y tengo una sensación de déjà vu al conversar contigo. A fines de los 80s y principios de los 90s, también con personajes intelectuales de la mayor talla como Miguel Urioste, participamos del proceso de intervención que se realizó a inicios de los 90 del Instituto Nacional de Reforma Agraria. Para ese momento ya se habían visto gravísimas situaciones en el trasiego, manejo desbaratado y bochornoso de las tierras y los territorios en nuestro país. El tema de la reforma agraria se ha empezado a estancar en un proceso de corrupción insondable y se intervino al INRA. Y hoy en día, casi 30 años después, estamos en una nueva situación de corrupción insondable y a las puertas de una nueva intervención del INRA. ¿Qué está pasando, Gonzalo? ¿Cuál es la situación? Para empezar con el caso Menonita, si es que podemos arrancar con un tema muy concreto que tú has estado investigando. Un gusto, Ricardo, estar acá contigo y en el programa. Has hecho muy bien en recordar que en los 90 ya hubo una primera intervención de lo que se llamaba entonces el Consejo Nacional de Reforma Agraria, el CNRA, ¿no? Y a partir de esta intervención es que 6 años después nace el Consejo Nacional o el Instituto Nacional de Reforma Agraria, el INRA. Y recuerdo que el principal hecho icónico que abre un proceso de intervención es la apropiación de 100.000 hectáreas de tierras, el caso Bolívares, para un particular. Y el caso que estamos enfrentando, más bien los casos que estamos enfrentando ahora son de mayor gravedad, ¿no? Y vamos a explicar por qué. Y tú me pides que un poco que hablemos de dos casos específicos. El caso de los menonitas, el de las colonias menonitas, es un caso de muchos años, pero que ahora se destaca porque varias colonias menonitas se han asentado en tierras fiscales que son del Estado boliviano y que no son tierras susceptibles de distribución, mucho menos de dotación para comunidades menonitas. El caso más importante es el que se ha hablado recientemente vinculado al tráfico de tierras en la zona de Río Negro. Río Negro está en el sur del departamento Beni, donde hay 30.000 hectáreas de tierras fiscales ya consolidadas como tales en el proceso de saneamiento desde el año 2009 y donde en los últimos 10 años la colonia que se hace llamar Colonia Menonita Río Negro han habilitado tierras de cultivo por 6.000 hectáreas de tierras totalmente ilegales, tierras de Estado, y que el INRA en el año 2009 ya emitió una resolución de desalojo, porque ni siquiera se puede distribuir o entregar estas tierras a privados. Jacobo Freisen, uno de los representantes de la colonia, impugna esta resolución del INRA del 2009. Y la impugnación llega hasta el Tribunal Agroambiental, que después de varios años, el año 2015, después de 6 años diríamos, el año 2015, da por improbada la impugnación de la colonia menonita, ratificando la resolución de desalojo de este asentamiento del año 2009. Que estás remarcando son 6.000 hectáreas. 6.000 hectáreas cultivadas, pero en realidad controlando más de 15.000 hectáreas de tierras fiscales en la zona.
Entonces, ¿qué ha pasado? Las autoridades desde ese entonces no han hecho cumplir la ley, primero para desalojar a todas las personas que ocupan tierras fiscales consolidadas, y segundo, no hay autoridad que aquí haya dicho que estas 6.000 hectáreas desmontadas tienen otras consecuencias. Porque por ley, primero, no pueden desmontar tierras fiscales y segundo, no pueden proceder a un desmonte ilegal de una extensión de esta magnitud, ¿no? Entonces, este es un caso que ha salido a propósito de que los menonitas habrían pagado por el saneamiento de estas tierras más de $200,000, ¿no? Y vale muchísimo más estas propiedades por si acaso, pero no es el único caso porque los menonitas también han obtenido titulación de propiedades que eran tierras fiscales, pero ya están tituladas, a diferencia del Río Negro, que justamente está en el caso de los años 90 Bolívares. Bolívares era una extensión de 100.000 hectáreas, donde al menos ahora, hasta ahora al menos, 30.000 hectáreas son tierras tituladas para colonias menonitas. Esa es la situación, digamos, y podemos encontrar así un montón de casos, ¿no? Imagínate, desde la primera intervención del INRA a este proceso de iniciación de una segunda intervención, porque Gonzalo, yo creo firmemente que vamos a tener que intervenir el INRA y se va a dar esa intervención más temprano que tarde, ¿no? Lo que se está planteando como problemática en el país es tan grave con relación al tema de tierras que imagínense los que están escuchando. Uno dice 6.000 hectáreas de desmonte, 15.000 hectáreas de tierras afectadas por la actividad agrícola que están desarrollando estos asentamientos ilegales de colonias menonitas en un contexto de apropiación de 30.000 hectáreas. Piense cada persona que escucha lo que es una hectárea. Una hectárea son 10.000 metros, es una cancha de fútbol, para decirlo aproximadamente. Estamos hablando de 6.000 canchas de fútbol, 15.000 canchas de fútbol, 30.000 canchas de fútbol, para que la gente trate de darse una imagen espacial de la dimensión, del tamaño de esto, de lo que se está hablando. O en términos de valor. Podemos calcular en términos de valor, por ejemplo, estas tierras ya con desmonte y trabajos, con mejoras se llama, que son principalmente para producción de soya, en el mercado mínimo valen unos $3.000 la hectárea. Entonces una hectárea vale $3.000, 10 hectáreas vale $30.000, 100.000 hectáreas vale 300.000, ¿verdad? 100 hectáreas y 1.000 hectáreas vale 3 millones. Correcto. Entonces, cuando hablamos de 6.000 hectáreas, estamos hablando de que los intereses económicos que están en juego en estos asentamientos son de millones de dólares que se cuentan, ¿no? Y obviamente, al tener intereses económicos con esos valores económicos, lo que estamos encontrando por detrás de si es tierra fiscal, si está desmontada o no, es que hay gente con poder y con autoridad que protege, que permite, ¿no? Que da libertades para que la gente, a pesar de ser tierra fiscal, sigue produciendo y sigue expandiendo estos cultivos en esta zona. Entonces, este es simplemente un caso para mostrar casos muy concretos de lo que está pasando en terreno. Los casos son muchísimos. Si me permites un poco ya saltar a una segunda idea que teníamos de un poco generalizar estos casos. Santa Cruz, por ejemplo. Si solo nos fijamos propiedades por encima de 5.000 hectáreas, si lo que ahora no está permitido por ley, porque el límite máximo son 5.000 hectáreas. En la primera gestión del INRA entre 1996 y el 2005, como se diría en el discurso oficial antes de Evo, en Santa Cruz se titularon 38 propiedades. Y en esa época estaba permitido titulaciones por encima de 5.000 hectáreas y desde el 2009 con la Constitución ya no se permite. Pero desde el 2006 hasta el 2017 se han titulado 94 predios por encima de 5.000 hectáreas
Y están en proceso periodo de Evo Morales. En periodo de Evo Morales. Claro, en el periodo anterior Evo Morales, 38 predios. Propiedades por encima de 5.000. Y en el periodo de Evo Morales, 94 titulados. Hasta el año 2017, el dato que tengo es 94 propiedades, pero además 144 propiedades a punto de titularse. Entonces estamos hablando más de 200 propiedades. Por encima de 5.000 hectáreas. Y básicamente no son propiedades empresariales. Eso es otro dato interesante que hay que explicar a la gente, ¿no? Si muchos justificaban o justifican la existencia de mayores de 5.000 hectáreas con el título de que son propiedades empresariales con varios socios. Pero en realidad hemos visto que son familias. Landívar, Antelo, Mazanes, Áñez. Son propiedades individuales familiares. Por decir algunos nombres, ¿no? No quiero entrar a casos específicos, pero el caso que hay que mostrar es que en el periodo actual y específicamente en los últimos 5 años, diríamos desde el 2012 al 2017, en Santa Cruz se han titulado con todas las facilidades que se ha podido otorgar a este sector, ¿no? Incluyendo comunidades campesinas que en muchos casos no tienen asentamientos que cumplen función social, pero que ese es otro caso. Entonces, la magnitud y los intereses económicos que se mueven aquí son de muchísimas dimensiones e incomparables con lo que pasaba en los años 90. Para volver a citar tus cifras, entonces, Gonzalo, estás diciendo que en el periodo de Evo Morales, alrededor de 200 propiedades por encima de 5.000 hectáreas, lo que ya es ilegal por razones de la Constitución y de la normativa vigente, han sido tituladas. Alrededor de 200 propiedades, y que estas propiedades son básicamente asignadas a familias propietarias, no tienen un carácter de sociedad anónima o un carácter empresarial, no son varios propietarios los de estos predios, sino son enormes trozos de tierra dadas a algún jefe de familia y los de la familia específica. Te escucho y ya tengo la noción, la impresión de que estamos hablando en Bolivia, en el actual periodo de gobierno, de un caso de lavallato rural. Esto es tan grave que puedes decir que está en marcha, se ha puesto en marcha en algún momento en nuestro país un proceso de corrupciones y de infracciones y de alteraciones del orden legal que nos pueden llevar a considerar que estamos frente a un caso de lavallato rural en Bolivia. ¿Por qué? Porque esto no se ha dado al margen, ¿no?, de la corrupción que se empieza a mostrar como una de las realidades estructurales del INRA en la actualidad. ¿Qué es lo que opinas al respecto, Gonzalo? Yo creo que hay dos vías en que se ha mercantilizado y se ha convertido la tierra en moneda de pago por razones políticas. La primera es todas aquellas grandes propiedades y medianas propiedades de carácter empresarial que ya han sido tituladas en esta etapa, representan en mucho, además de acuerdos con los agroempresarios y el Estado, que no se han cumplido con todas las exigencias jurídicas y técnicas del proceso de saneamiento, abriéndose grandes posibilidades para afirmar de que hay procesos irregulares que tienen que ver con falta de transparencia y con corrupción en la titulación de estas grandes propiedades. No hay otra manera de explicar y entender. Y hay muchas evidencias. El hecho, por ejemplo, de que los expedientes agrarios que resumen y documentan todos los antecedentes agrarios de cada propiedad y el proceso de saneamiento no están disponibles para el público. No hay informes oficiales, reportes del proceso de saneamiento, a quienes ha saneado, cuánta tierra se ha reconocido, dónde, con qué valor económico, etc. Entonces ahí hay un problema muy grave
de el manejo del saneamiento de tierras sin transparencia en el caso de las grandes y medianas propiedades. Y con el hermano de un ministro en la cárcel. Que es una prueba pequeñísima, pero es una prueba de que esto es así. La otra vía en que la tierra se ha convertido en moneda de pago por favores políticos es la creación de varias comunidades campesinas en Beni, en Pando, en Santa Cruz, ¿no? Dirigidas por dirigentes campesinos indígenas que forman grupos de mujeres, de hombres, ¿no? Con carnets de identidad, etcétera, y crean comunidades en tierras fiscales, pero que no ocupan la tierra en realidad, y que los beneficiarios o las beneficiarias no son precisamente las familias pobres del sector rural de nuestro país, sino principalmente son dirigentes intermedios y dirigentes nacionales que a título de comunidad campesina están obteniendo tierras para sí. Muchos dirigentes dicen, yo tengo 3 comunidades, yo tengo 5 comunidades, ya hablando en términos de que es su propiedad y no son comunidades campesinas que se han beneficiado con dotación de tierras, ¿no? ¿Qué va a pasar en estos casos? Si primero la tierra se ha convertido, la tierra fiscal, en un recurso con que se paga y se moviliza políticamente gente en el país, y que no llega a los beneficiarios que deberían, lo que dice la ley, la gente que no tiene tierra, la gente que vive en surcofundio, la gente que necesita más tierra para ser mediano productor. Y lo segundo de este caso, la tendencia es esa, es que los propietarios, los beneficiarios, al no ser productores y al no vivir en estas tierras, simplemente estas tierras mediante el mercado ilegal de tierras va a volver a manos de quienes concentran y controlan las grandes propiedades. Entonces, un tema que hay que tener muy presente para futuros trabajos de investigación, etcétera, es decir, ¿qué ha pasado con estas comunidades que se han creado, que se han beneficiado, ¿no? Y que con el tiempo se han convertido en tierras donde se produce lo mismo que se produce en las grandes empresas, porque son propiedades, son asentamientos sin gente, sin presencia física de los beneficiarios en el lugar. En todo caso, has estado hablando de las tierras fiscales, donde ha habido distintos procesos de ocupación o de apropiación indebida de la tierra. ¿Qué sucede en territorios indígenas en el oriente y qué está sucediendo con áreas protegidas, parques nacionales? ¿Cuál es la situación en esas instancias específicas, dado el brillo con que ha sonado el caso de Roboré, por ejemplo? Sí, el conflicto en estas zonas está aumentando en intensidad. Y bueno, el caso Roboré, el parque municipal que llega hasta los límites de áreas protegidas, pero está el caso Carrasco, por ejemplo, el Parque Nacional Carrasco, que está al sur del trópico de Cochabamba. Existen ya varios asentamientos y tierras desmontadas donde hay gente viviendo y trabajando, ¿no? Son zonas donde la estrategia principal es primero tomar control sobre estas tierras fiscales o parques nacionales y luego, mediante dirigentes políticos, lograr la vía jurídica para abrir un proceso de saneamiento y titulación de estas tierras. Eso sucedió con el polígono 7 del Tipnis, que no es una pequeña propiedad, sino es un área de 123.000 hectáreas, donde actualmente existen más de 60 comunidades de campesinos cocaleros ya asentados en el lugar, y que originalmente, siendo parte de la demanda de la TCO Tipnis, hoy en día se ha convertido en tierras ni siquiera comunitarias, sino tierras parceladas de manera individual,
¿no? Ahí existe una población de más de 14.000 habitantes, con una tasa de crecimiento demográfico muy alto para el sector rural, más del 5% anual, lo que significa que esta población se duplica cada 12 años. ¿Eso qué significa? Que la presión por mercantilizar y apropiarse de más tierras, sean parques nacionales, Carrasco, sea Parque Nacional Tipnis, o sean territorios indígenas, es muy fuerte. Y lo mismo podemos encontrar en Santa Cruz, en la zona de Guarayos, ¿no? Donde, por ejemplo, están terminando las licencias de algunas concesiones forestales. Y que una vez que termine por ley se supone que tienen que convertirse en tierras de dotación o de redistribución. Pero como no hay un proceso de selección independiente de beneficiarios, quienes toman control sobre estas tierras son los que trafican con la tierra. Entonces, mayormente ellos, al conocer estos casos en sitio, ya están acampando 6 meses, 8 meses antes de que se termine la licencia de concesiones forestales para ingresar inmediatamente a ocupar las tierras, ¿no? Entonces, hay grupos campesinos, indígenas, empresarios, gente contratada por empresarios, traficantes de tierras, quienes están controlando y privatizando las tierras fiscales en el país. Esa es la manera en que está operando esta situación. Por eso aquí nos preguntamos cuál es el rol y la competencia del INRA y del Ministerio de Desarrollo Rural para controlar estos casos que escuchamos todos los días. Efectivamente, porque lo que hay que poner en contexto es que este proceso abusivo, terrible, inmenso de privatización de las tierras fiscales en nuestro país, una privatización por la vía de la pequeña propiedad, por la vía de la mediana propiedad, por la vía de la gran propiedad, bajo esquemas de pseudocomunidades armadas para llevar adelante procesos de loteamiento irregular, un proceso donde los loteadores urbanos quedan pálidos en tamaño frente al gigantesco proceso de los loteadores que están ocupándose las tierras en las áreas rurales. Todo este proceso justamente había sido el cuestionado en los 90s, cuando se empezó a hablar con seriedad sobre la importancia no solo de la comunidad campesina para nuestro país, sino también de los pueblos indígenas y sus derechos territoriales. De hecho, la legislación que surge durante los 90s de reconocimiento a los derechos territoriales de los pueblos indígenas y de las comunidades indígenas y campesinas es una legislación que estuvo en el trasfondo de la primera intervención del INRA. Se intervino el INRA porque se constató que el proceso de privatización de la tierra estaba no solo destrozando el medio ambiente, estaba destrozando ya bosques, había procesos de desforestación gigantescos, la frontera agrícola se estaba ampliando mucho. No solo había entonces un daño ambiental en marcha profundamente grave, espoloneado principalmente por la agroindustria y por la economía de la soya y la economía de los ganaderos, sino que ese proceso gigantesco de privatizaciones estaba quebrando culturalmente a los pueblos indígenas en las tierras bajas, en las tierras de valles intermedios y en las tierras altas de nuestro país. Se evidenció a fines de los 80 y se puso en marcha a comienzos de los 90 que el proceso de privatizaciones estaba causando un daño cultural profundamente grave. Los pueblos indígenas en todo el país estaban viendo cómo la tierra se despedazaba y junto con ello, obviamente también, la base territorial del sostenimiento de su propia cultura. Entonces, en ese contexto es que se plantea un ordenamiento del proceso de la tenencia de tierra en nuestro país y se genera un conjunto de reconocimientos legales. Para empezar, como cualquiera recuerda en nuestro país, el que haya vivido en esos años 90, se da un reconocimiento a la existencia de los pueblos indígenas como pueblos indígenas en Bolivia.
durante la primera mitad de los 90 se reconoce la existencia de pueblos indígenas y la diversidad cultural en nuestro país. En segundo lugar, se lleva adelante el reconocimiento a los derechos a sus tierras comunitarias de esos pueblos indígenas, a las tierras comunitarias de esos pueblos indígenas. Los dos hitos que acompañan la primera intervención del INRA son el reconocimiento de la realidad indígena y de los pueblos indígenas y el reconocimiento de que estos pueblos indígenas tienen derechos territoriales. A ello se acopla en los 90, además, el reconocimiento y fortalecimiento de diversas áreas protegidas, territorios protegidos por razones de riqueza ambiental y natural. Los inicios de los 90 fueron muy ricos en términos de intentar poner orden y poner freno a lo que ya en ese momento, a fines de los 80, era un dislocado proceso de privatizaciones de la tierra sobre la base de la corrupción. La intervención del INRA termina produciendo los grandes reconocimientos de derechos territoriales en nuestro país para pueblos indígenas y el establecimiento de áreas protegidas. Los 90 son interesantes en ese sentido y, como todos lo sabemos, se desarrolla ya en esa década todo el proceso de regularización de la tierra a través del procedimiento de saneamiento simple, el saneamiento de TCOs y el proceso de saneamiento de la propiedad agraria en general para darle estabilidad a el manejo general de las tierras en nuestro país. Y sin embargo, pese a la importancia de ese proceso, el descalabro es terrible. A pesar de la legislación que se logra producir en los 90 y que es continuada luego con la Asamblea Constituyente y la nueva Constitución, a pesar de los recaudos jurídicos con los que se reconoce la necesidad de consolidar territorios indígenas y consolidar áreas protegidas, la inclemencia del proceso de loteamiento y tráfico de tierras y privatizaciones de la tierra no ha parado su curso y más bien se ha acrecentado en la última década. Es quizá el daño más grande, y es así como yo lo percibo, Gonzalo, es el daño más grande que ha hecho la presente gestión de gobierno con relación a las esperanzas con las que se había iniciado el proceso de esos reconocimientos territoriales indígenas. Yo creo que la inconducta mayor es que todo esto se va dando a nombre de los derechos indígenas en nuestro país. Es tan contradictorio este proceso, ¿no?, que se va a privatizar la tierra, se van a desconocer territorios indígenas, se van a desconocer las tierras fiscales, se va a desconocer las áreas protegidas con un gigantesco proceso de privatizaciones encubierto bajo la retórica de que esto sería el sueño indígena acariciado, ¿no? Entonces la realidad es que se ha desplomado la primera intervención del INRA y estamos al borde de la necesidad de tener que volver a intervenir, pero en circunstancias en las que las situaciones se han agravado profundamente, dada la realidad más general del cambio climático, la realidad más general de la gravísima crisis ambiental que se está viviendo a nivel mundial y todo lo que significa esto como contexto más duro para el caso concreto boliviano. Sí, un poco yendo en el mismo sentido más general, yo tengo algunas percepciones que todavía necesitamos trabajar para entender esto que ha tenido un cambio drástico en muy pocos años, que nosotros llamamos las grandes transformaciones agroambientales en una década. Una sospecha que tengo es que la mayor parte de las TCOs tituladas hasta hoy, 23 millones de hectáreas, la mitad, digamos, tierras bajas, la mitad de tierras altas, está sufriendo un proceso de, y una tasa de crecimiento poblacional negativo,
Lo que significa que estos territorios no están consolidándose como el hábitat, como el territorio para la reproducción social, cultural y económica de los pueblos indígenas en el país. Ahí necesitamos hacer una evaluación profunda del significado y el alcance que ha tenido con el proceso de titulación el reconocimiento de territorios, en muchos casos marginales. Por ejemplo, casi Oruro, casi todo el departamento de Oruro es TCO. Pero en las tierras altas, como en Oruro, la TCO ha sido más una reivindicación en función de una política de reconstitución de los pueblos indígenas y los territorios ancestrales, pero a diferencia de tierras bajas, no ha habido un acompañamiento en el proceso de titulación para que exista, por ejemplo, un estudio de necesidades espaciales que les permita acceder a tierras fiscales adicionales a estos ayllos tradicionales. Y eso no ha pasado en Oruro, en La Paz, tampoco en Potosí, de modo que las TCOs que existen ahí solamente son la consolidación de tierras mayormente marginales y muy poco productivas para la reproducción económica de estos pueblos. Entonces me parece que ahí no hay un enfoque de redistribución de tierras, ¿no? En las tierras bajas, efectivamente, en muchos casos ha habido dotación y entrega de tierras fiscales para que los territorios sean mucho más significativos y que la gente tenga un espacio grande, especialmente en la zona amazónica, para vivir de los recursos del bosque, del agua, de los ríos amazónicos, etcétera, ¿no? Pero el problema fundamental con estos pueblos y con estas TCOs es que al final de la titulación han acabado, son como comunidades excluidas y desconectadas del resto de la economía nacional. Son como economías cerradas que se ha concebido allá, de modo que la gente, por ejemplo, muchas familias indígenas, jóvenes indígenas del Tipnis, que es una TCO de más de 1 millón de hectáreas, prefieren vivir y trabajar de mototaxistas en Trinidad. Esa es la realidad. No, muchos dirigentes que hacen trabajo de incidencia política acaban viviendo por diferentes razones fuera de su territorio, ¿no? Y muchos jóvenes acaban viviendo fuera de su territorio, y no es que el territorio no tenga recursos naturales, una capacidad, un potencial grande para generar proyectos económicos y de desarrollo económico. Lo que sucede es que las posibilidades de conexión de la vida económica de estos pueblos con el resto de la economía son mínimas y no han sido parte de los planes de gestión territorial y económica de estos pueblos. Entonces me parece que ahí hay un problema muy grande, ¿no? Y en contraposición, lo que encontramos como lo inverso de esto que estoy describiendo de muchos territorios indígenas es el florecimiento, diríamos, de ocupaciones y de asentamientos humanos, especialmente en la zona de transición entre tierras bajas y tierras altas, y en mucho se explica por el éxito de la economía de coca en las comunidades interculturales o las zonas de colonización como el Trópico, el Chapare, ¿no? Incluyendo el norte de La Paz, el sector de Yungas, etcétera. Efectivamente ahí existen comunidades mucho más interesantes en términos de movimiento económico, pero también cada vez son comunidades y predios de monocultivos de hojas de coca, tanto así que muchas familias cocaleras dedican el 100% de sus tierras y de su fuerza de trabajo a esta actividad y prefieren venir a La Paz, a los mercados urbanos para comprarse alimentos. O sea, en lugar de ser productores de alimentos, han llegado a ser consumidores de alimentos y dependientes de los alimentos que ofrece el mercado urbano, y no así cumpliendo una función social económica como familias rurales que han recibido tierras y que tienen que producir alimentos. Entonces el problema central con este tipo de comunidades es que si bien ahí hay más gente, la gente que ha recibido estas propiedades y estas tierras no son los más pobres. De hecho, la expansión de estas zonas, como el caso de Polígono 7 que contaba de 60 comunidades, ¿no?
no es la creación de 60 comunidades campesinas con población de Potosí, de Oruro, de Chuquisaca, sino es la creación de nuevas comunidades con gente de la misma zona del trópico de Cochabamba. Entonces, en términos de equidad y de redistribución según quién necesita la tierra, no se cumple ninguno de los puntos que se establece en la ley de tierras en el país. Entonces, más allá de los actos de corrupción y de la manera en que se está titulando tierras, hay un proceso de desinstitucionalización en los temas agrarios muy grave, ¿no? Y una pequeña muestra es que desde hace, ¿cuánto? 15 años no se nombra un director nacional del Instituto Nacional de Reforma Agraria titular, como ordena la ley. Y lo que tenemos son directores nacionales interinos, ¿no? Que están sujetos a equilibrios políticos y económicos y a los intereses económicos, sobre todo, que rigen dentro del Instituto Nacional de Reforma Agraria. Entonces, ahí obviamente no hay suficiente autonomía, ¿no? Y no hay un proceso de selección de las autoridades competentes para que manejen estas cuestiones tan complicadas según lo que ordena la ley. Si yo pienso que en general la ley establece las grandes líneas que tienen un sentido de justicia social y de protección de comunidades indígenas y campesinas. El problema no es tanto la ley en este momento, sino el hecho de que se está incumpliendo lo que se ordena en la ley de tierras, y en este momento hay incumplimiento, digamos, de obligaciones y de funciones del Instituto Nacional. Ahora, yo lo que veo, y creo que es clave, ¿no?, es que el tema de la propiedad agraria, ¿no?, y la regularización de la propiedad agraria nunca es suficiente para lograr un manejo adecuado de la propiedad agraria. De hecho, lo que carece Bolivia es una política agraria más general, más global, incluida política de inversiones, incluida, ¿no?, una visión adecuada sobre, ¿no?, los usos potenciales de la tierra, qué tipo de necesidades pueden cubrirse a partir de determinados predios y a partir de determinadas territorialidades. Es decir, la resolución jurídica de los problemas es una resolución siempre parcial. Yo creo que el país ha adolecido de una visión adecuada y de políticas rurales adecuadas con relación a cómo manejamos la tierra y cómo se pretende que manejemos la tierra. Entonces ahí quisiera volver a lo que tú estabas diciendo. Para empezar, un tema jurídico que no es secundario, ¿no? En nuestro país hemos pasado de un reconocimiento durante inicios de los 90 de la existencia de pueblos indígenas, ¿no?, a un reconocimiento ya en la nueva constitución de llamadas naciones indígenas. Hemos pasado de reconocer pueblos indígenas a una otra retórica. Ahora, esos pueblos no han sido solo pueblos, habían sido naciones. En términos alemanes bismarckianos, diríamos, hemos pasado del romanticismo del pueblo a el bismarckianismo, ¿no?, de la nación, del pueblo al nacionalismo. Yo creo que eso ha sido todo un fenómeno ideológico de penetración de ideología nacionalista europea en nuestra discusión. Lo que antes catalogábamos como pueblos indígenas, ahora catalogamos como naciones indígenas. Y claro, cuando ya empiezas a dividir, por ejemplo, en las tierras altas, a una nación quechua de una nación aymara, estás generando muy severos problemas. El nacionalismo, que generalmente se funda en lenguaje, ¿no?, te lleva sin sentidos muy fuertes. En las tierras altas nos han hecho aparecer dos naciones, una nación quechua y una nación aymara. Y sin embargo, cualquiera que conoce el altiplano sabe que hay inmensas áreas donde el trilingüismo prevalece. Hay comunidades en las que se habla el español, como en todo lugar, se habla el quechua y se habla el aymara.
Y son comunidades donde el trilingüismo es permanente. En Oruro es tan fuerte que uno se encuentra, digamos, con varias, ¿no? Hasta las denominaciones de las autoridades originarias son denominaciones con lenguaje cruzado. Hay curacas con gilancos o gilacatas o lo que fuere, digamos, ¿no? Y también, bueno, no entraré en detalle, digamos, excesivo, pero el trilingüismo es una realidad. El ayllu pocuata en el norte de Potosí es un ayllu aymara hablante y quechua hablante y español hablante. Y entonces ese ayllu que es parte de la nación quechua o de la nación aymara. Pero como acá se han inventado naciones desde esos modelos europeos de fragmentar el mundo, ¿no? La situación se complica en términos de potenciales de peligro de etnonacionalismos, ¿no? Pero ese no es el único problema jurídico. El otro tema es que tanto reconocer pueblos indígenas y luego reconocer naciones indígenas ha sido tan retórico ese ejercicio que en los hechos no se ha llevado adelante el reconocimiento jurídico constitucional de los ayllus. Los ayllus siguen siendo, ¿no?, entidades constitucionalmente no reconocidas. No hay el reconocimiento constitucional de los ayllus. Es decir, las élites gobernantes empapadas en retóricas, ¿no?, muy generalistas, nos hablan de pueblos o de naciones indígenas como si eso importara, cuando en realidad el ayllu no tiene reconocimiento constitucional. Para añadir a eso se inventan otras categorías, la categoría de tierras comunitarias de origen. Ok, entonces uno no sabe bien cómo va a titular en el altiplano, ¿no? ¿Qué es una TCO? ¿Será o no será un ayllu? ¿Será esto? El debate durante estos años fue tan confuso, ¿no? Porque había de por medio además esa realidad. No hay el ayllu como entidad jurídicamente reconocida. Se han dado los procesos de titulación en medio de un desorden conceptual gigantesco, pero además, como tú lo has remarcado, y eso me parece fundamental, ¿no?, se han dado procesos de titulación en el que no se han considerado esos gigantescos predios de tierra relativamente inútil, ¿no?, donde la gente no le presta la menor atención, pero por favor, todos sabemos que en el altiplano hay mucha tierra poroma inservible. Punto. Y sin embargo, ¿no?, esos procesos de titulación podrían muy bien ser la base para una política general de uso de esas tierras. Por una parte, esas supuestas tierras inservibles, ¿no?, lo han demostrado ya los investigadores y el proyecto del CPTS, en el altiplano esas tierras inservibles son oro líquido para la producción de quinoa. No son tierras inservibles. De hecho, toda la investigación ya empieza a mostrar que el altiplano boliviano es la próxima gran frontera agrícola del continente. Los 8 millones de hectáreas del altiplano son oro líquido para la agricultura de la quinoa. Esa tierra poroma, esa tierra inservible, lo ha demostrado Cecín Curí con la investigación profunda que han hecho ahí en el CPTS. Esos 8 millones de hectáreas de tierra supuestamente útil para nada, son 8 millones de hectáreas de profunda utilidad para la producción de quinoa. Tierra del desierto o del semidesierto donde la quinoa se puede cultivar. Pero durante toda esta década pasada no se le ha dado la menor importancia a ese nivel de investigación científica para la programación del uso de esa tierra. Pero por el otro lado, todo ese altiplano es un banco solar gigantesco. Las comunidades podrían tener, en principio, ¿no?, un enorme rédito económico con proyectos de energía solar instalados en todos esos predios. Es una suerte que se hayan titulado muchas de esas tierras en un proceso relativamente confuso, pero realmente existente. Y ahora lo que corresponde, obviamente, es pensar cuál es el uso de esa tierra. Y no necesariamente tiene que ser agrícola. Puede ser solar, puede ser energético, etcétera, etcétera. Pero para no desviarme del tema,
estamos frente a el desplome una vez más de los marcos jurídicos que produjo la primera intervención del INRA. Es necesario intervenir por segunda vez en INRA, pero creo que tú has apuntado lo fundamental. No es suficiente una intervención jurídica del INRA. Es necesario, además de la intervención del INRA en términos de la realidad de los procesos jurídicos que se desarrollan desde ahí, es necesario pensar en el uso de la tierra desde la política económica y desde una visión integral de qué es lo que queremos hacer con la inmensa riqueza que tenemos los bolivianos. Son más de 100 millones de hectáreas de tierras en el país, ¿sí? Concluyo con dos cosas elementales. Está fuera de control la manera en que se distribuye y se reparte las tierras fiscales en el país. Todos los datos indican que hay un proceso arbitrario, corrupto, que no es transparente y que además de involucrar a muchas autoridades del sector, es un proceso que está favoreciendo el crecimiento del agroextractivismo en el país y en la zona de tierras bajas a costa de la deforestación de bosques y de zonas muy delicadas, de ecosistemas muy delicados. El segundo punto que hay que tener presente es que este proceso de entrega arbitraria de tierras está marginalizando y excluyendo a los pobres de siempre. Ellos no son no son beneficiarios del acceso a nuevas tierras, no son beneficiarios de proyectos productivos o planes de desarrollo regional como los que tú estás planteando, sino simplemente son sectores de poblaciones rurales donde todavía está el mayor porcentaje de población por debajo del umbral de pobreza en este momento. Esa población que tiene Bolivia como población pobre está precisamente en estas zonas de tierras altas principalmente. Entonces, al no tener políticas, ¿no?, agrarias y agropecuarias para este sector, la conclusión, por lo menos mía, sería que hay una población rural muy importante en el país que ha dejado de tener un papel económico y productivo. Casi dependen de la subvención, de programas paternalistas, de la intervención vertical del Estado, mediante transferencia de fondos condicionados, etc. Y eso es muy triste, porque los hemos convertido en una población que no tiene un lugar dentro de la economía nacional. Y en esas condiciones, la tarea de remontar y cambiar temas fundamentales como el aumento de la productividad laboral va a llevar décadas en el país. Solamente veamos de dónde comemos papas, cebolla, verduras, etc. Hay una internación muy fuerte de productos campesinos, peruanos, por contrabando, importación legal, la menor parte. ¿Por qué? Porque básicamente en Perú los productores de papa, por ejemplo, han alcanzado niveles de productividad tan altos que el campesino boliviano es incapaz de competir. Y lo mismo podemos decir en la crianza de animales, en llamas, etc. Entonces ahí hay un problema fundamental del abandono y del olvido de las comunidades campesinas e indígenas, además de que el modelo dominante que tenemos los excluye y llega a ser una población flotante que no tiene un papel productivo y económico en el país. Eso a mí me parece lo más grave de este proceso que estamos comentando ahora. Yo quisiera decirte, Gonzalo, que desde la perspectiva que he estado estudiando, creo que la población cada vez más chica que vive en distintas regiones en nuestro país, en las áreas rurales, puede tener un papel productivo fuerte en el plano energético también. Es decir, creo que debemos hacer política agraria y tenemos que hacer política energética pensando en los inmensos territorios de Bolivia. Desde Noruega, desde Suecia, se califica el altiplano boliviano como un banco
un banco solar, y al Chaco boliviano como un banco eólico, un banco de vientos. Parece que las corrientes son inmejorables en el Chaco con relación a potenciales de energía de viento. Creo que tenemos que dar algunos pasos para pensar lo rural, no solo desde lo básico, la política agraria, sino hay que pensar lo rural desde las políticas energéticas también. Y creo que hay potenciales que tenemos que empezar a tomar en cuenta profundamente. Yo creo que el altiplano puede inundarse de gente manejando energía, y por el otro lado puede volver a repoblarse con programas de quinoa. Por supuesto, estamos entonces, creo, concluyendo de que las leyes no son suficientes. Son urgentes políticas serias en nuestro país, pero eso va a ser posible solamente si tenemos la capacidad de enfrentar la gravedad del proceso del INRA en este momento. Yo quiero, a nombre de mucha gente de Bolivia, agradecerte por el trabajo que has hecho, por la propuesta que has hecho de intervenir en INRA y por la importancia del trabajo que ustedes están desarrollando desde tierra para poner en el tapete de la discusión toda la realidad estadística, sociodemográfica y la realidad del tema agrario en nuestro país. Gonzalo, sigue adelante, estamos acompañando todo lo que ustedes hacen y no estés solo. Somos cientos de gente que dependemos de tu investigación. No, muchas gracias, ha sido un gusto compartir y verte después de años. Cierto. Nos vemos. Cabildeo presentó Lucha Libre, un programa de opinión que se transmite de lunes a viernes. Gracias por su sintonía.